Las palabras, eres una carga, resonaron como puñales en el aire festivo. Mariela sintió como 22 años de matrimonio se desplomaban frente a los invitados que aplaudían la nueva relación de Javier. Él sonreía abrazando a Rebeca, creyendo que había ganado la partida perfecta. Pero mientras todos celebraban su supuesta liberación, Mariela acariciaba el sobre que guardaba en su bolso, sintiendo el peso de la venganza más silenciosa y devastadora que había preparado durante meses. Lo que Javier no sabía era que la casa donde ahora vivía con su amante ya no le pertenecía. Sus palabras lo destruirían para siempre. El salón de la casa familiar bullía con las risas de los invitados mientras Javier alzaba su copa de vino, irradiando la confianza de un hombre que creía haber jugado todas sus cartas correctamente. Mariela permanecía de pie junto a la ventana, observando cómo su esposo de 22 años celebraba públicamente el fin de su matrimonio con una naturalidad que helaba la sangre. Las luces doradas del atardecer caleño se filtraban a través de los cristales, creando sombras danzantes que parecían burlarse de su dolor mientras Rebeca, esa muchacha de 29 años con sonrisa calculada, se colgaba del brazo de Javier como si fuera un trofeo recién conquistado. Los familiares y amigos cercanos que habían sido testigos de décadas de aparente felicidad matrimonial ahora aplaudían esta nueva unión con una facilidad que resultaba nauseabunda, como si los años de Mariela hubieran sido apenas un ensayo para el gran espectáculo que estaba presenciando. El aire se espesaba con cada palabra de celebración, cada brindis que elevaba la traición a categoría de triunfo, mientras ella apretaba el sobre blanco entre sus manos temblorosas. La voz de Javier cortó el murmullo de conversaciones como una navaja oxidada cuando decidió dirigirse directamente a ella, con esa sonrisa despiadada que había perfeccionado durante las últimas semanas de convivencia tensa. Sus ojos brillaban con la crueldad de quien se sabe protegido por la complicidad silenciosa de los presentes, esos mismos rostros que antes la habían llamado cuñada, amiga, confidente, y que ahora la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Mariela sintió como el suelo se volvía inestable bajo sus pies cuando él comenzó a hablar, modulando cada palabra con la precisión de quien ha ensayado el golpe mortal durante días enteros. El salón se sumió en un silencio expectante, como si todos hubieran estado esperando presosamente ese momento, esa declaración pública que confirmaría lo que ya susurraban en los rincones. Las copas se detuvieron a medio camino hacia los labios, los cubiertos quedaron suspendidos sobre los platos, y hasta la música de fondo pareció bajar su volumen para no perderse ni una sílaba de la humillación que estaba a punto de desencadenarse. Quiero que todos sepan por qué tuve que tomar esta decisión tan difícil, comenzó Javier con una teatralidad que habría resultado cómica si no fuera tan devastadoramente real. Su mano libre gesticulaba en el aire mientras la otra mantenía firmemente asida a Rebeca, como si temiera que su nueva conquista pudiera escapar si la soltaba por un instante. Los invitados se inclinaron ligeramente hacia adelante, sus rostros reflejando esa fascinación mórbida que despierta el drama ajeno cuando uno se siente seguro de no ser el protagonista de la tragedia. Mariela observó cómo su hermana Carmen desviaba la mirada, incapaz de sostener su contacto visual, mientras su cuñado Roberto asentía con una comprensión que jamás había mostrado hacia ella en todos esos años de reuniones familiares. El corazón de Mariela latía con una fuerza que amenazaba con reventar sus costillas, pero su rostro permaneció impasible, como si hubiera aprendido a convertir el dolor en una máscara perfecta de dignidad silenciosa. La traición no era solo de Javier, era de todos esos rostros que ahora la contemplaban como a una actriz secundaria en su propia vida. Mariela ha sido una carga para mí durante estos últimos años, continuó él, saboreando cada palabra como si fuera un vino añejo. La frase cayó sobre el salón como una bomba de demolición controlada, destruyendo en segundos la imagen que ella había construido durante décadas de ser la esposa perfecta, la anfitriona impecable, la mujer que había sacrificado su carrera para sostener los sueños de su marido. Los murmullos de aprobación comenzaron a elevarse entre los presentes, como si la declaración de Javier hubiera liberado a todos de una carga colectiva que llevaban años soportando en silencio. Rebeca sonrió con la dulzura venenosa de quien se sabe victoriosa, acariciando el brazo de Javier en un gesto que gritaba posesión y triunfo por igual. Mariela sintió como el mundo se desplomaba a sus pies, pero algo extraño comenzó a crecer en su pecho, algo frío y filoso que no reconocía como propio, algo que transformaba la humillación en combustible puro. Sus dedos encontraron el sobre blanco y lo acariciaron con la ternura de quien acaricia un arma secreta. Desde que dejó de trabajar, no ha aportado nada productivo a esta casa, la voz de Javier se alzó con más confianza, alimentada por las sonrisas cómplices y los asentimientos que recibía de su audiencia cautiva. Las palabras se clavaron en el alma de Mariela como dagas envenenadas, recordándole todos los años en que había renunciado a sus propios sueños profesionales para criar a los hijos que nunca llegaron, para apoyar las ambiciones empresariales de un hombre que ahora la reducía a un número rojo en su libro de cuentas. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, construyendo entre todos una narrativa en la que ella era la villana parasitaria y Javier el héroe liberado, como si la historia de su matrimonio pudiera reescribirse en una sola noche con el poder transformador de la calumnia colectiva.
Mariela observó cómo su propia vida se convertía en una ficción ante sus ojos, como 22 años de entrega incondicional se evaporaban bajo la magia cruel de unas palabras bien elegidas y una audiencia dispuesta a creer la versión más conveniente de la verdad. Pero mientras Javier seguía construyendo su monumento a la traición, ella acariciaba el sobre que contenía la sorpresa más devastadora que había preparado en su vida. Los aplausos estallaron como truenos cuando Javier terminó su discurso, sellando la humillación de Mariela con la aprobación sonora de quienes habían sido sus seres queridos hasta esa noche maldita. Rebeca se alzó en puntas de pie para besar a su nuevo hombre, exhibiendo su triunfo con la gracia de una reina que acaba de conquistar un reino ajeno, mientras los invitados alzaban sus copas en un brindis que celebraba no solo el nuevo amor, sino la destrucción sistemática de la dignidad de una mujer. El salón se llenó de felicitaciones, palmadas en la espalda, abrazos de congratulación, como si acabaran de presenciar una liberación heroica en lugar de un asesinato emocional ejecutado con precisión quirúrgica. Mariela permaneció inmóvil junto a la ventana, sosteniendo el sobre blanco como si fuera un escudo invisible, sintiendo cómo la ira se cristalizaba en su pecho hasta convertirse en algo más puro y poderoso que cualquier dolor que hubiera experimentado antes. Sus labios se curvaron en una sonrisa que nadie pudo ver, una sonrisa que contenía la promesa silenciosa de una venganza que transformaría esa celebración en el funeral de todas las certezas de Javier. La venganza más dulce estaba a punto de servirse. Mariela caminó hacia el centro del salón con una serenidad que contrastaba brutalmente con el caos de emociones que rugían en su interior, cada paso calculado como el movimiento de una bailarina que conoce perfectamente su coreografía de destrucción. El sobre blanco temblaba ligeramente entre sus manos, no por miedo sino por la anticipación eléctrica de quien está a punto de detonar una bomba que ha sido construida con la paciencia de los dioses y la precisión de los demonios. Los invitados la observaron acercarse con una mezcla de curiosidad y condescendencia, como si esperaran que ella se desplomara en lágrimas o que pronunciara algún discurso patético de despedida que completara su humillación pública. Javier la miró con esa sonrisa despectiva que había perfeccionado durante las últimas semanas, esa mueca que decía claramente que ya no tenía nada que temer de la mujer a la que había convertido en una sombra de sí misma. Rebeca se aferró más fuerte al brazo de su nuevo hombre, como si la cercanía de Mariela pudiera contaminar de alguna manera su victoria recién conquistada. Pero había algo en los ojos de la mujer traicionada, un brillo que no había estado allí durante la humillación, algo que debería haberlos alertado sobre la tormenta que se avecinaba. Quiero aprovechar este momento tan especial para entregarle algo a mi esposo, comenzó Mariela con una voz que sonaba extrañamente melodiosa, como el canto de sirena que precede al naufragio. Sus palabras flotaron sobre el silencio expectante del salón, creando una tensión que se podía cortar con cuchillo, mientras todos se preguntaban qué gesto final de sumisión estaba a punto de ejecutar la mujer derrotada. Javier arqueó una ceja con diversión, claramente esperando algún documento de divorcio o una carta de renuncia a sus derechos conyugales que coronara su triunfo de manera definitiva. Los invitados se acercaron formando un semicírculo perfecto, como espectadores de un circo romano que esperan el golpe de gracia del gladiador victorioso, sus rostros reflejando esa mezcla de morbo y satisfacción que produce presenciar la caída final de alguien que una vez consideraron importante. Carmen, la hermana de Mariela, se mordía el labio inferior con nerviosismo, como si su instinto le susurrara que algo no encajaba en esa escena aparentemente predecible. El aire del salón se espesó con la expectativa, cada respiración contenida, cada corazón latiendo al ritmo de la tensión que crecía como una marea invisible. Durante todos estos meses difíciles, he estado trabajando en silencio para asegurarme de que tuvieras todo lo que mereces, continuó Mariela, extendiendo el sobre hacia Javier con un gesto que podría haberse interpretado como rendición si no fuera por el fuego que ardía en sus pupilas. Él tomó el sobre con la confianza de quien se sabe invencible, esa arrogancia que solo poseen los hombres que creen haber calculado perfectamente todos los movimientos de su juego, sin sospechar que han estado jugando ajedrez mientras su oponente dominaba las reglas de la guerra. Los dedos de Javier se movían con torpeza sobre el papel manila, claramente ansioso por descubrir qué última humillación había preparado su esposa para sí misma, qué documento final sellaría su derrota de manera inequívoca. Rebeca se rió con esa risa cristalina que había practicado frente al espejo, creyendo que estaba presenciando el acto final de una comedia en la que ella era la heroína triunfante. Los invitados se inclinaron hacia adelante, sus cuellos estirados como buitres que olfatean la carroña, mientras Mariela permanecía inmóvil con una sonrisa que comenzaba a revelar algo demasiado afilado para ser auténtica sumisión. El momento se alargó como una gota de miel envenenada, dulce en apariencia pero letal en su esencia. Javier desplegó los documentos con la parsimonia de quien saborea anticipadamente su victoria, pero su expresión comenzó a transformarse a medida que sus ojos recorrían las líneas impresas con tinta legal indeleble. El color se drenó de su rostro como agua que se escapa por un sumidero roto, dejando una palidez cadavérica que contrastaba violentamente con la sonrisa confiada que había exhibido segundos antes. Sus manos comenzaron a temblar de manera incontrolable mientras leía y releía las mismas líneas,
como si las palabras pudieran cambiar su significado mediante la repetición obsesiva, como si la realidad pudiera modificarse a través de la negación pura. Rebeca intentó asomarse por encima del hombro de su nuevo hombre, pero él alejó los papeles con un movimiento brusco que traicionaba el pánico que comenzaba a apoderarse de su sistema nervioso. Los invitados percibieron el cambio en la atmósfera como animales que huelen el fuego antes de ver las llamas, sus sonrisas desvaneciéndose gradualmente mientras observaban cómo el triunfador se convertía en víctima ante sus propios ojos. Mariela saboreó cada segundo de esa transformación, cada matiz de horror que se dibujaba en el rostro del hombre que había creído conocer todos sus secretos. ¿Qué es esto?, murmuró Javier con una voz que había perdido toda su arrogancia anterior, reducida ahora a un hilo quebradizo que apenas lograba formar las palabras. Sus ojos saltaban desesperadamente entre los documentos y el rostro sereno de Mariela, buscando alguna explicación que pudiera devolver el orden al universo que acababa de colapsar bajo sus pies. Los papeles temblaban en sus manos como hojas en una tormenta, mientras su mente luchaba por procesar una realidad que contradecía todas sus certezas más fundamentales sobre el poder y el control que creía ejercer sobre su vida. Rebeca comenzó a murmurar preguntas que se perdían en el aire espeso del salón, su voz aguda cortando el silencio como el graznido de un pájaro herido. Mientras los invitados intercambiaban miradas confusas que reflejaban su incapacidad para entender que había provocado semejante transformación en el hombre que segundos antes se había erguido como un conquistador. Carmen dio un paso hacia adelante, su instinto maternal despertando ante la visión de su hermana en el centro de algo que claramente había orquestado con una precisión que daba miedo. Mariela permaneció inmóvil como una estatua de mármol, permitiendo que el silencio se alargara hasta convertirse en una tortura exquisita, saboreando cada segundo de desconcierto que había sembrado con la paciencia de una jardinera vengativa. «Es la escritura real de esta casa», respondió Mariela con una voz que sonaba como terciopelo sobre acero, cada palabra pronunciada con la precisión de un cirujano que conoce exactamente dónde cortar para causar el máximo daño. Los documentos que Javier sostenía entre sus manos temblorosas no eran los papeles que él había firmado meses atrás, sino la escritura verdadera que Mariela había transferido legalmente a su nombre mediante un proceso que había ejecutado con la ayuda de Carlos Luján, su abogado de confianza. El salón se sumió en un silencio sepulcral cuando las palabras de Mariela penetraron en la conciencia colectiva como una daga envuelta en seda, revelando la verdad que transformaba toda la celebración en una pesadilla de proporciones épicas. Javier había estado viviendo con su amante en una casa que ya no le pertenecía, celebrando su libertad en un territorio que había pasado a manos de la mujer a la que acababa de humillar públicamente. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos con una intensidad creciente, sus voces creando un zumbido de confusión que llenaba el aire como el vuelo de abejas enfurecidas, mientras la realidad de la situación se filtraba lentamente en sus mentes atónitas. La casa era suya, y él acababa de firmar su propia condena. El silencio que siguió a las palabras de Mariela fue tan denso que parecía haberse materializado en el aire del salón, transformando el oxígeno en algo espeso y difícil de respirar, mientras cada persona presente luchaba por procesar la magnitud de la revelación que acababa de estallar como una granada en medio de la celebración. Javier miraba los documentos como si fueran serpientes venenosas que hubieran cobrado vida entre sus manos, sus ojos recorriendo una y otra vez las líneas que confirmaban su pesadilla más absoluta. La casa donde había planeado construir su nueva vida con Rebeca ya no le pertenecía, había pasado legalmente a manos de la mujer a la que acababa de llamar una carga inútil frente a todos sus seres queridos. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas que reflejaban desde confusión hasta horror, como si acabaran de darse cuenta de que habían sido cómplices involuntarios de una humillación que ahora se revelaba como el preludio de una venganza orquestada con precisión quirúrgica. Rebeca se aferró al brazo de Javier con una desesperación que contrastaba violentamente con la confianza que había exhibido minutos antes, su rostro juvenil desfigurado por una mueca de pánico que la hacía parecer mucho más joven y vulnerable de lo que realmente era. Carmen se llevó una mano a la boca, sus ojos saltando entre su hermana y su cuñado con una expresión que mezclaba admiración y terror por la capacidad de planificación que Mariela había demostrado poseer en silencio. El poder había cambiado de manos en el salón, y todos podían sentir cómo la energía se redistribuía como corriente eléctrica buscando un nuevo conductor. Hace 6 meses, cuando comenzaste a llegar tarde a casa con perfume de otra mujer en tu camisa, contraté los servicios del mejor abogado especializado en bienes matrimoniales de Cali. Continuó Mariela con una voz que había adquirido la cadencia hipnótica de una narradora que conoce perfectamente el final de su historia. Sus palabras caían sobre la audiencia silenciosa como gotas de ácido, corroyendo las certezas que todos habían construido sobre la naturaleza sumisa de la mujer traicionada, revelando en su lugar a una estratega que había convertido su dolor en combustible para una maquinaria de venganza que había funcionado en silencio durante meses enteros. Carlos Luján había sido el arquitecto legal de esa transformación, el hombre que había encontrado la manera de proteger los bienes que Mariela había ayudado a construir durante más de 2 décadas de matrimonio, utilizando las mismas leyes que Javier había ignorado en su arrogancia de macho conquistador.
Los documentos que él había firmado sin leer, creyendo que se trataba de simples trámites administrativos, eran en realidad las herramientas que transferían la propiedad de manera irreversible, convirtiéndolo de dueño absoluto en un ocupante ilegal de su propia casa. Rebeca comenzó a sollozar con una intensidad que revelaba que había comprendido perfectamente las implicaciones de vivir en una propiedad que pertenecía a la esposa despechada de su amante. Los invitados observaban el desarrollo de los acontecimientos como espectadores de un drama teatral que había rebasado todas las expectativas de entretenimiento que habían tenido al aceptar la invitación a esa celebración maldita. Todo este tiempo, mientras creías que estabas jugando conmigo, yo estaba construyendo las bases de tu destrucción. Mariela se paseó lentamente alrededor de la pareja que había simbolizado su humillación. Cada paso calculado como el movimiento de un depredador que ha acorralado definitivamente a su presa. La transformación que se había operado en ella era tan radical que parecía haberse convertido en una persona completamente diferente, como si la mujer sumisa que había soportado meses de traición hubiera sido solo una máscara que ocultaba a la verdadera Mariela, la mujer que había aprendido a convertir cada lágrima derramada en secreto en una pieza más de su rompecabezas de venganza. Los documentos que Javier sostenía con manos temblorosas no eran solo papeles legales, sino la materialización de una justicia poética que había requerido meses de planificación meticulosa, de consultas legales clandestinas, de movimientos financieros ejecutados con la precisión de una contadora forense. Rebeca intentaba leer por encima del hombro de su amante, pero las letras se difuminaban ante sus ojos llenos de lágrimas, incapaz de procesar que su nido de amor se había convertido en el escenario de su propia perdición. Los familiares que minutos antes habían aplaudido la liberación de Javier ahora lo observaban con una mezcla de lástima y respeto renovado hacia Mariela, como si acabaran de descubrir que habían subestimado gravemente a la mujer que creían conocer. Carlos Luján, mi abogado, me explicó que un esposo que abandona el hogar conyugal para vivir con otra mujer pierde automáticamente sus derechos sobre los bienes gananciales. La voz de Mariela adquirió un tono profesional que contrastaba brutalmente con la imagen de esposa sometida que todos habían tenido de ella durante años. Sus palabras revelaban una comprensión legal que había adquirido no por casualidad sino por necesidad, como una mujer que había decidido armarse con conocimiento para librar una batalla que sabía que tendría que pelear tarde o temprano. Javier comenzó a negar con la cabeza de manera obsesiva, como si el movimiento pudiera borrar la realidad que se cernía sobre él como una guillotina legal, pero los documentos en sus manos eran innegables. Sellados con la autoridad de un sistema judicial que no entiende de sentimientos sino de hechos consumados. Los invitados habían formado un círculo perfecto alrededor del drama que se desarrollaba ante sus ojos, convertidos en testigos involuntarios de una lección sobre las consecuencias de subestimar a las mujeres que aparentan debilidad pero cultivan su fuerza en silencio. Rebeca había comenzado a hiperventilarse, su respiración agitada llenando el aire con pequeños gemidos que sonaban como el llanto de un animal herido, mientras comprendía que su historia de amor se había convertido en una pesadilla legal de proporciones monumentales. Carmen se acercó lentamente a su hermana, sus ojos brillando con una admiración nueva, como si acabara de descubrir que había estado viviendo al lado de una estratega militar disfrazada de ama de casa. La casa, la cuenta bancaria principal, las inversiones que hicimos juntos durante estos 22 años, todo está ahora bajo mi nombre exclusivo, continuó Mariela, saboreando cada palabra como si fuera vino añejo, mientras observaba cómo el rostro de Javier se descomponía en tiempo real ante la magnitud de su pérdida. Los números comenzaron a bailar en la mente de él como cifras de una ruina que no había previsto, millones de pesos que había creído seguros bajo su control y que ahora se revelaban como espejismos financieros que se desvanecían al contacto con la realidad legal. Rebeca sollozó con más intensidad al comprender que el hombre que había elegido como su salvavidas económico acababa de convertirse en un náufrago que no tenía nada sólido que ofrecer, que su historia de amor se había construido sobre cimientos que pertenecían a otra mujer, la misma mujer que ahora los observaba con la sonrisa fría de una diosa vengativa. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos con una intensidad creciente, algunos expresando admiración por la inteligencia estratégica de Mariela, otros lamentando haber sido testigos de la humillación pública que ella había sufrido minutos antes, todos reconociendo que habían subestimado gravemente a la mujer que ahora se erguía ante ellos como la verdadera vencedora de una guerra que había librado en silencio. El poder del salón había cambiado completamente de manos, y Javier se había convertido en el protagonista de su propia destrucción, el arquitecto involuntario de una ruina que había construido con cada traición, cada mentira, cada gesto de desprecio hacia la mujer que había demostrado ser infinitamente más inteligente que él. Los aplausos comenzaron lentamente, primero como palmadas aisladas de Carmen que había decidido romper el hechizo de silencio que mantenía paralizado al salón, después como una ovación creciente que se extendió entre los invitados como un incendio de admiración hacia la mujer que había transformado su humillación en triunfo absoluto. Mariela inclinó ligeramente la cabeza para recibir el reconocimiento que había ganado con sangre, sudor y lágrimas derramadas en secreto durante meses de planificación meticulosa,
mientras Javier y Rebeca permanecían inmóviles en el centro del salón como estatuas de sal, convertidos en monumentos vivientes a la estupidez de subestimar a una mujer herida que había decidido convertir su dolor en poder. Los documentos cayeron de las manos temblorosas de Javier, esparciéndose por el suelo como hojas secas que confirmaban su derrota definitiva, mientras el eco de los aplausos llenaba el espacio que minutos antes había sido el escenario de la celebración de su supuesta victoria. Carmen se acercó a abrazar a su hermana, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo y respeto renovado, mientras los demás invitados se sumaban gradualmente a la celebración de una justicia que había llegado vestida de sorpresa, servida en bandeja de plata por la misma mujer que habían visto como víctima. La venganza de Mariela no había sido solo perfecta en su ejecución, sino devastadoramente elegante en su simplicidad, utilizando las propias acciones de Javier como las herramientas de su destrucción, convirtiéndolo en el autor involuntario de su propia ruina. Javier ya no tenía casa, ni dinero, ni dignidad. La realidad de su situación comenzó a filtrarse en la mente de Javier como veneno que se extiende por las venas, cada segundo de comprensión añadiendo una nueva capa de horror a su pesadilla recién desvelada. Sus piernas temblaron hasta el punto de que tuvo que apoyarse en la pared más cercana, su cuerpo traicionándolo exactamente como él había traicionado a la mujer que ahora lo observaba con la serenidad de una ejecutora que ha completado su trabajo con precisión quirúrgica. Los invitados continuaban aplaudiendo a Mariela, pero sus miradas hacia él habían cambiado radicalmente, transformándose de la admiración que había recibido minutos antes en una mezcla de lástima y desprecio que lo hacía sentir como un animal herido expuesto en una vitrina. Rebeca se aferró a su brazo con la desesperación de quien se ahoga y busca cualquier objeto flotante, pero él ya no era el salvavidas que había prometido ser, sino una ancla que la arrastraría hacia el fondo de un océano de consecuencias que ninguno de los dos había previsto. Carmen continuaba abrazando a su hermana, murmurando palabras de admiración que llegaban a los oídos de Javier como puñaladas adicionales a su ego destrozado. El salón que había sido testigo de su triunfo se había convertido en el coliseo de su humillación, y cada rostro presente se había transformado en el de un juez que había emitido su veredicto sin posibilidad de apelación. 23 años construyendo un patrimonio que creías tuyo, continuó Mariela, paseándose ahora con la elegancia de una reina que recorre sus dominios recién recuperados, cada paso resonando como un martillo que clava el ataúd de las ilusiones de su exesposo. Su voz había adquirido una autoridad que jamás había mostrado durante el matrimonio, como si todos esos años de sumisión aparente hubieran sido solo el periodo de entrenamiento para este momento de revelación absoluta. Los números comenzaron a materializarse en la mente de Javier como cifras de una bancarrota que no había calculado, la casa valuada en 800 millones de pesos, las inversiones que ascendían a 200 millones más, las cuentas de ahorro que había creído seguras bajo su control y que ahora se revelaban como territorios conquistados por la mujer que había subestimado durante décadas. Rebeca sollozaba con una intensidad creciente, comprendiendo que el hombre que había elegido como su boleto hacia una vida de comodidades se había convertido en su pasaporte hacia la ruina más absoluta. Los murmullos de los invitados creaban una sinfonía de comentarios que celebraban la inteligencia estratégica de Mariela y lamentaban la estupidez de Javier, como si acabaran de presenciar una lección magistral sobre las consecuencias de la traición matrimonial. El aire del salón se había vuelto irrespirable para él, cargado con el oxígeno de su propia destrucción. Todo lo que construimos juntos, cada peso que ganaste durante nuestro matrimonio, cada inversión que hicimos como pareja, ahora me pertenece exclusivamente según las leyes colombianas. Mariela extrajo de su bolso otro documento que desplegó con la teatralidad de un mago que revela el truco más espectacular de su repertorio. Los ojos de Javier se clavaron en los papeles como si pudiera modificar su contenido mediante la fuerza de su desesperación, pero las letras impresas permanecían inmutables, selladas con la autoridad de un sistema legal que no entiende de súplicas ni de arrepentimientos tardíos. Carlos Luján había sido más que un abogado, había sido el arquitecto de una venganza que utilizaba las propias leyes que protegen a las mujeres abandonadas como armas de destrucción masiva contra los esposos infieles. Rebeca intentó leer el documento por encima del hombro de Javier, pero las palabras se difuminaban ante sus ojos llenos de lágrimas, incapaz de procesar que su futuro dorado se había evaporado como humo en el aire nocturno de Cali. Los invitados se habían dividido en dos grupos claramente definidos, aquellos que celebraban abiertamente la victoria de Mariela y aquellos que observaban en silencio la magnitud de la caída de Javier, todos unidos por la comprensión de que habían sido testigos de una lección sobre el poder oculto de las mujeres aparentemente sumisas. El salón se había convertido en un aula donde se impartía una clase magistral sobre justicia poética, y Javier era el ejemplo viviente de cómo la arrogancia masculina puede convertirse en el combustible de su propia destrucción. Los sollozos de Rebeca comenzaron a transformarse en gemidos de pánico puro cuando comprendió que tendría que abandonar la casa donde había soñado construir su nido de amor, que los muebles que había ayudado a elegir no le pertenecían, que incluso la ropa que había colgado en el armario principal estaba técnicamente en territorio enemigo. Javier la observó desmoronarse y sintió como su propia culpa se multiplicaba exponencialmente,
comprendiendo que había arrastrado a esa muchacha hacia un precipicio que él mismo había cavado con sus propias manos. Los familiares que habían aplaudido su liberación minutos antes ahora lo miraban con una mezcla de desprecio y lástima que era más hiriente que cualquier insulto directo. Como si acabaran de descubrir que habían estado celebrando la victoria del villano en una historia donde la verdadera heroína había estado preparando su venganza en silencio. Carmen se separó del abrazo con su hermana para dirigirle una mirada que condensaba años de frustraciones reprimidas, como si finalmente pudiera expresar todo el desprecio que había sentido hacia su cuñado durante las épocas en que había observado cómo maltrataba emocionalmente a Mariela. El poder del salón había experimentado una redistribución tan radical que Javier se sentía como un intruso en su propia celebración, como un actor que había olvidado su papel en una obra donde ya no era el protagonista sino el antagonista destinado a la destrucción. Los aplausos hacia Mariela continuaban resonando en sus oídos como campanas funerarias que anunciaban el fin de todo lo que había creído poseer. Mañana por la mañana, Carlos Luján se presentará en la casa con la orden de desalojo que el juez ya firmó. Mariela pronunció estas palabras con la precisión de un cirujano que administra el corte final, observando cómo el rostro de Javier se descomponía completamente ante la perspectiva de quedarse literalmente en la calle. La planificación de su venganza había sido tan meticulosa que incluso había previsto los aspectos logísticos de la expulsión, trabajando con su abogado para asegurar que cada paso fuera legal, definitivo e irreversible. Rebeca se desplomó sobre una silla cercana, su cuerpo convulsionándose con sollozos que revelaban que había comprendido perfectamente que su historia de amor se había convertido en una pesadilla de desalojo inminente. Que tendría que regresar a la casa de sus padres con la humillación de haber apostado todo a un hombre que había resultado ser más pobre que ella. Los invitados intercambiaban miradas de asombro ante la eficiencia con la que Mariela había orquestado cada detalle de su venganza, como si acabaran de descubrir que habían estado conviviendo con una estratega militar disfrazada de ama de casa durante todos esos años. Javier intentó hablar, pero su voz se había reducido a un hilo quebradizo que no lograba articular palabras coherentes, como si su aparato vocal hubiera sido infectado por la misma parálisis que se había apoderado de su sistema nervioso. El salón completo podía escuchar el sonido de su respiración agitada, cada inhalación una lucha contra el pánico que amenazaba con colapsar completamente su capacidad de funcionamiento básico. Los documentos esparcidos en el suelo a sus pies parecían burlarse de él como testigos silenciosos de una derrota que había sido construida con sus propias decisiones. El silencio que siguió fue tan completo que se podían escuchar los latidos acelerados del corazón de Javier, cada pulsación un recordatorio de que seguía vivo para experimentar cada segundo de su humillación absoluta. Mariela se irguió con una dignidad que contrastaba brutalmente con la imagen de mujer derrotada que había proyectado al comienzo de la velada, como si hubiera estado interpretando un papel durante meses para llegar a este momento de revelación triunfal. Los invitados habían dejado de murmurar entre ellos, sumidos en un respeto casi religioso ante la magnitud de la venganza que habían presenciado, como fieles que acaban de ser testigos de un milagro donde la justicia divina se había materializado en forma de escrituras legales y órdenes judiciales. Rebeca continuaba sollozando en su silla, convertida en el daño colateral de una guerra que no había iniciado pero en la que había elegido participar como invasora de un territorio que pertenecía a otra mujer. Carmen observaba a su hermana con una admiración que rayaba en la veneración, como si acabara de descubrir que había estado subestimando groseramente la inteligencia y la capacidad de planificación de la mujer que creía conocer desde la infancia. Javier permanecía inmóvil contra la pared, su cuerpo sostenido únicamente por la estructura que lo respaldaba, convertido en una estatua viviente del fracaso masculino más espectacular que cualquiera de los presentes había presenciado jamás. Su reino de cartón se desplomaba sobre su propia cabeza. Las palabras que Javier había logrado contener durante toda la humillación finalmente brotaron de su garganta como vómito emocional, una mezcla de súplicas desesperadas y justificaciones patéticas que revelaban la verdadera naturaleza del hombre que se había escondido detrás de la máscara de esposo exitoso durante más de 2 décadas. Sus rodillas finalmente cedieron y se desplomó sobre el suelo del salón, rodeado de los documentos que certificaban su ruina, mientras las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas con la abundancia de quien ha comprendido que no existe posibilidad alguna de salvación. Los invitados lo observaron con una mezcla de fascinación mórbida y desprecio profundo, como espectadores de una tragedia griega que presencian la caída final del héroe corrompido por su propia arrogancia y lujuria. Rebeca intentó acercarse para consolarlo, pero sus propios sollozos la mantenían paralizada en la silla, convertida en una isla de desesperación en medio del océano de triunfo que rodeaba a Mariela. Carmen se había separado completamente del abrazo con su hermana para poder observar mejor el espectáculo de la destrucción masculina que se desarrollaba ante sus ojos, sus pupilas brillando con la satisfacción de quien finalmente ve justicia después de años de presenciar maltrato emocional. El aire del salón se había vuelto denso con la energía de la confesión inminente, como si todos pudieran percibir que Javier estaba a punto de revelar secretos que habían permanecido ocultos durante años. Mariela permaneció de pie,
observando el colapso de su exesposo con la serenidad de una diosa que contempla la destrucción que ha desatado mediante su voluntad divina. Por favor, Mariela, podemos arreglar esto, comenzó Javier con una voz que se quebraba como cristal bajo presión, cada palabra empapada en la desesperación de quien ha comprendido que está a punto de perder todo lo que había considerado suyo por derecho divino. Sus manos temblaban mientras intentaba recoger los documentos del suelo, como si el acto físico de ordenar los papeles pudiera de alguna manera restaurar el orden en su vida destrozada, pero los documentos legales permanecían inmutables en su sentencia, sellados con la autoridad de un sistema que no entiende de súplicas tardías. Los invitados intercambiaron miradas de incredulidad ante la patética exhibición de un hombre que había demostrado ser capaz de humillar públicamente a su esposa pero que se desmoronaba completamente cuando las consecuencias de sus actos se materializaban en su contra. Mariela no respondió a su súplica, limitándose a observarlo con la expresión impasible de una juez que ha escuchado demasiadas excusas para sentir compasión por los culpables que lloran cuando llega la hora del veredicto. Rebeca levantó la mirada desde su silla, sus ojos enrojecidos reflejando la comprensión gradual de que el hombre por el que había destruido un matrimonio no era el salvador que había imaginado, sino un náufrago que la arrastraría hacia el fondo junto con él. El salón completo parecía contener la respiración, esperando la siguiente revelación en una noche que había superado todas las expectativas de drama y destrucción emocional. Ella no significa nada para mí, nunca significó nada, continuó Javier, señalando hacia Rebeca con un gesto desesperado que traicionaba años de manipulación emocional y mentiras calculadas. Las palabras cayeron sobre la joven como ácido sulfúrico, destruyendo instantáneamente los últimos vestigios de amor que pudiera haber sentido por el hombre que ahora la utilizaba como moneda de cambio en un intento patético de recuperar las buenas gracias de su esposa legítima. Los sollozos de Rebeca se intensificaron hasta convertirse en gemidos animales que llenaron el aire del salón con el sonido de un corazón que se destroza en tiempo real, mientras comprendía que había sido solo un juguete en las manos de un hombre que la descartaba sin ceremonias en el momento en que necesitaba salvar su propio pellejo. Los invitados observaron esta traición adicional con una mezcla de horror y fascinación, como testigos de una crueldad que superaba incluso sus expectativas más pesimistas sobre la naturaleza humana. Carmen murmuró algo inaudible que sonó como una oración de agradecimiento por la liberación de su hermana, mientras observaba cómo Javier se autodestruía mediante sus propias confesiones desesperadas. Mariela continuaba inmóvil, pero algo en sus ojos había cambiado, como si acabara de presenciar una confirmación adicional de que había tomado la decisión correcta al orquestar esa venganza devastadora. El poder del salón continuaba concentrándose en sus manos, alimentándose de cada palabra patética que brotaba de la boca del hombre que se había creído invencible. Todo fue un error, un momento de debilidad que no volverá a repetirse jamás. Javier gateó literalmente hasta los pies de Mariela, sus rodillas arrastrándose sobre el suelo de mármol mientras sus manos intentaban alcanzar el dobladillo del vestido de la mujer que había humillado públicamente menos de una hora antes. Los invitados observaron esta exhibición de servilismo con una mezcla de asco y satisfacción, como espectadores de un circo romano que presencian la humillación completa del gladiador caído que había comenzado la noche como emperador de su propia arena. Rebeca se puso de pie tambaleándose, su rostro desfigurado por una mueca que mezclaba dolor, ira y humillación en proporciones iguales, comprendiendo que había sido utilizada como instrumento de una venganza masculina que ahora se volvía contra ella con la misma crueldad que había demostrado hacia Mariela. Carmen se acercó a su hermana con un gesto protector, como si temiera que la proximidad física de Javier pudiera contaminar de alguna manera la pureza de la venganza que había ejecutado con perfección quirúrgica. Los murmullos de los invitados se intensificaron hasta crear una sinfonía de desprecio que llenaba el aire como el zumbido de moscas sobre un cadáver. Mientras todos procesaban la magnitud de la transformación que había experimentado el hombre que habían admirado al comienzo de la velada. Mariela bajó la mirada hacia el rostro suplicante de su exesposo, pero sus ojos no reflejaban compasión sino la frialdad de una ejecutora que observa a su víctima sin sentir ni pizca de remordimiento. El salón completo podía sentir la tensión que emanaba de ese momento, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad antes de la tormenta final. 23 años de matrimonio destruidos por 6 meses de lujuria barata, murmuró Mariela con una voz que sonaba como el veredicto final de un tribunal supremo, cada palabra cargada con el peso de décadas de sacrificios desperdiciados y confianza traicionada. Sus ojos recorrieron el rostro de Javier como si estuviera memorizando cada línea de sufrimiento para poder saborearlo durante años futuros, grabando en su memoria el momento exacto en que el hombre que la había considerado conquistada se revelaba como el verdadero conquistado de esta guerra silenciosa. Los invitados habían formado un círculo perfecto alrededor del drama que se desarrollaba en el suelo del salón, convertidos en un jurado que había emitido su veredicto unánime sobre la culpabilidad del acusado y la justicia de su castigo. Rebeca continuaba sollozando con una intensidad que revelaba que había comprendido perfectamente su papel de víctima colateral en una venganza que la superaba completamente, utilizada y descartada por un hombre que no había dudado en sacrificarla para salvar su propio pellejo.
Carmen observaba la escena con los ojos brillantes de quien finalmente ve cumplida una justicia que había esperado durante años, sus labios curvándose en una sonrisa que reflejaba la satisfacción profunda de presenciar la caída de quien había maltratado emocionalmente a su hermana. El aire del salón se había vuelto irrespirable para Javier, cargado con el oxígeno de su propia destrucción, mientras su respiración se volvía cada vez más agitada ante la comprensión de que no existía salida posible de la trampa que él mismo había construido con sus decisiones. Los documentos esparcidos a su alrededor parecían multiplicarse ante sus ojos desesperados, como testimonios vivientes de una sentencia que había sido ejecutada con la precisión de una máquina de justicia poética. La confesión final brotó de sus labios como sangre de una herida mortal, revelando secretos que había guardado celosamente durante meses y que ahora se derramaban sobre el suelo del salón como la última ofrenda de un sacrificio que había sido consumado según los designios de una diosa vengativa. Sus palabras confesaron no solo la aventura con Rebeca, sino múltiples infidelidades que se extendían a lo largo de años, mentiras sobre viajes de negocios que habían sido escapadas románticas, gastos injustificados que ahora se revelaban como inversiones en amantes pasajeras que habían consumido el patrimonio familiar como termitas invisibles. Los invitados escucharon estas revelaciones con una mezcla de horror y satisfacción, como si cada confesión adicional justificara retrospectivamente la venganza devastadora que Mariela había orquestado con la paciencia de una araña que teje su red durante meses antes de atrapar definitivamente a su presa. Rebeca se desplomó nuevamente en su silla al comprender que no había sido la única, que había sido solo la última en una larga fila de mujeres utilizadas por un hombre que ahora se revelaba como un depredador serial de emociones femeninas, un coleccionista de corazones rotos que finalmente había encontrado a la mujer que lo destruiría completamente. Carmen apretó la mano de su hermana con una fuerza que transmitía años de apoyo silencioso, mientras observaba cómo cada palabra de la confesión de Javier añadía una nueva capa de justificación a la venganza que había presenciado esa noche. El salón completo se había convertido en el escenario de una purificación a través del sufrimiento, donde cada lágrima de Javier lavaba una pequeña porción de las heridas que había infligido a lo largo de los años a la mujer que ahora lo observaba desde las alturas de su triunfo absoluto. Sus secretos se derramaban como sangre sobre mármol blanco. La madrugada de Cali comenzó a filtrarse por las ventanas del salón como testigo silencioso de una noche que había transformado completamente el equilibrio de poder entre los presentes, mientras Javier permanecía desplomado en el suelo, convertido en los escombros vivientes de un imperio que había creído eterno pero que se había revelado como una construcción de papel ante el huracán de la venganza de Mariela. Los invitados comenzaron a dispersarse gradualmente, algunos acercándose para felicitar a la anfitriona por su victoria estratégica, otros evitando el contacto visual con el hombre derrotado que sollozaba entre los documentos de su ruina, todos llevándose consigo una lección sobre las consecuencias devastadoras de subestimar a las mujeres aparentemente sumisas. Rebeca se había transformado en una sombra de la mujer confiada que había llegado esa noche, sus ojos hinchados por el llanto reflejando la comprensión dolorosa de que tendría que abandonar no solo la casa sino también los sueños que había construido alrededor de un hombre que se había revelado como una ilusión peligrosa. Carmen continuaba junto a su hermana, murmurando palabras de admiración y apoyo que contrastaban brutalmente con el silencio sepulcral que emanaba de la zona donde Javier había colapsado física y emocionalmente. El salón que había sido decorado para celebrar un nuevo comienzo se había convertido en el mausoleo de las ambiciones masculinas destrozadas por la inteligencia femenina aplicada con precisión quirúrgica. Los ecos de la confesión de Javier continuaban resonando en el aire como campanas funerarias que anunciaban el fin de una era y el comienzo de una nueva donde Mariela se erguía como la arquitecta de su propio destino. El amanecer llegó acompañado del sonido del timbre que anunciaba la llegada de Carlos Luján, el abogado que había sido el brazo ejecutor de la venganza más perfectamente orquestada que los anales judiciales de Cali recordarían durante décadas. Su presencia física materializó la transformación de las amenazas en realidad concreta, convirtiendo los documentos esparcidos por el suelo en órdenes ejecutables que no admitían apelación ni demora. Javier levantó la mirada desde su posición en el suelo con los ojos de un animal herido que ve acercarse al cazador que ejecutará el tiro de gracia, comprendiendo que había llegado el momento de abandonar físicamente el territorio que había perdido legalmente durante la noche. Rebeca se puso de pie tambaleándose, su cuerpo moviéndose como el de una sonámbula que despierta en medio de una pesadilla para descubrir que la realidad es aún más cruel que sus sueños más oscuros. Los últimos invitados observaron la llegada del abogado como el final perfecto de un drama que había superado todas sus expectativas de entretenimiento nocturno. Despidiéndose de Mariela con abrazos que transmitían respeto renovado y de Javier con miradas que condensaban décadas de desprecio acumulado. Carmen se había convertido en la guardiana silenciosa de su hermana, observando cada movimiento de los derrotados como una centinela que protege a la reina recién coronada de cualquier intento desesperado de contraataque. El aire matutino que se filtraba por las ventanas abiertas parecía limpiar el salón de los miasmas de la traición, reemplazándolos con la fragancia fresca de la justicia cumplida y la dignidad restaurada.
Carlos Luján desplegó los documentos oficiales con la solemnidad de un sacerdote que celebra una misa de resurrección, cada papel sellado y firmado representando una estación en el viacrucis legal que Javier tendría que recorrer durante los próximos meses para comprender completamente la magnitud de su pérdida. Las palabras del abogado cayeron sobre los presentes como sentencias bíblicas que no admitían interpretación alternativa: desalojo inmediato, transferencia irrevocable de bienes, división de activos según las leyes que protegen a las esposas abandonadas por maridos infieles. Mariela escuchó cada término legal como música celestial que confirmaba la perfección de su venganza, mientras Javier procesaba cada frase como puñaladas adicionales a un corazón que ya había sido atravesado mortalmente por la espada de sus propias decisiones. Rebeca comenzó a recoger mecánicamente sus pertenencias personales, sus manos temblando mientras introducía en una maleta improvisada los vestigios de una vida que había durado apenas 6 meses pero que había costado la destrucción de 2 matrimonios y la ruina de 3 personas. Los últimos rayos de la celebración nocturna se desvanecían como humo ante la luz implacable del amanecer legal que no reconocía romanticismo ni excusas, solo hechos consumados y consecuencias irreversibles. Carmen observaba el proceso con la satisfacción de quien finalmente ve cumplida una profecía que había esperado durante años, sus ojos brillando con lágrimas de alegría por la hermana que había recuperado no solo su patrimonio sino también su dignidad. El salón se había transformado en un tribunal donde la justicia se impartía no a través de togas y martillos, sino mediante documentos legales y órdenes de desalojo que materializaban la venganza más sofisticada que cualquiera de los presentes había presenciado jamás. La humillación final llegó cuando Javier tuvo que solicitar ayuda para ponerse de pie, sus piernas convertidas en gelatina por el shock de una derrota que superaba cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar durante sus noches de insomnio provocado por la culpa. Carlos Luján le extendió una mano que él aceptó con la gratitud patética de quien se aferra a cualquier gesto de humanidad en medio de su destrucción completa, sin comprender que estaba siendo ayudado por el mismo hombre que había arquitecto su ruina legal durante meses de trabajo silencioso. Rebeca continuaba empacando sus pertenencias con movimientos mecánicos que revelaban un estado de shock profundo, como si su mente se hubiera desconectado de la realidad para protegerse del dolor de comprender que había apostado su futuro al hombre equivocado en el momento más desafortunado posible. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas y balcones circundantes, atraídos por el espectáculo del camión de mudanza que había llegado para ejecutar el desalojo más rápido y eficiente que el barrio había presenciado, convirtiendo la tragedia privada en un espectáculo público que alimentaría los chismes locales durante años. Mariela observaba el proceso desde la puerta principal de su casa, irguiéndose con la dignidad de una propietaria legítima que recupera sus dominios después de una invasión temporal, mientras Carmen documentaba discretamente con su teléfono los momentos finales de una venganza que merecía ser recordada para la posteridad. El aire matutino transportaba no solo la fragancia de las flores del jardín sino también el aroma dulce de la justicia poética servida a la temperatura perfecta de la humillación pública. Los trabajadores de la empresa de mudanzas cargaron las pertenencias de Javier y Rebeca con la eficiencia profesional de quienes han ejecutado miles de desalojos pero nunca uno tan cargado de drama emocional y satisfacción moral para los espectadores. El momento culminante llegó cuando Javier tuvo que entregar las llaves de la casa que había considerado suya durante más de 2 décadas, cada llavero cayendo en las manos de Mariela como el sonido de cadenas que se rompen después de años de esclavitud emocional. Sus dedos temblaron al realizar el gesto, como si estuviera entregando no solo las llaves sino también los últimos vestigios de su identidad como esposo, propietario y patriarca de una familia que había destruido con sus propias manos. Rebeca se despidió de Carmen con un abrazo que transmitía disculpas que nunca podría expresar en palabras, reconociendo tácitamente su papel en la destrucción de un matrimonio que había durado más años que toda su vida adulta. Los vecinos continuaban observando desde sus ventanas como espectadores de un teatro callejero que ofrecía entretenimiento gratuito y lecciones morales incluidas en el mismo paquete. Sus murmullos creando una banda sonora de comentarios que celebraban la victoria de la mujer traicionada sobre el esposo infiel. Carlos Luján guardó los documentos en su maletín con la satisfacción del profesional que ha ejecutado su trabajo con perfección absoluta, sabiendo que había participado en una de las venganzas legales más elegantes y devastadoras de su carrera jurídica. El camión de mudanza se alejó lentamente por la calle principal, llevándose consigo no solo los muebles y pertenencias de los derrotados sino también los últimos vestigios de una historia de amor que había comenzado en la traición y terminado en la ruina. Mariela cerró la puerta de su casa con el gesto definitivo de quien clausura un capítulo doloroso para abrir otro donde ella controla completamente la narrativa, mientras el eco del portazo resonaba por todo el barrio como el disparo que marca el final de una guerra donde la justicia había triunfado sobre la arrogancia masculina. Las últimas palabras de Javier se perdieron en el rugido del motor del camión que se alejaba, llevándose consigo a un hombre que había descubierto demasiado tarde que las mujeres silenciosas pueden ser las vengadoras más letales cuando deciden activar todo su poder oculto.
Rebeca no se atrevió a mirar hacia atrás, sabiendo que cualquier gesto de nostalgia solo intensificaría el dolor de haber perdido no solo un hogar sino también la inocencia que le había permitido creer en los cuentos de hadas protagonizados por hombres casados. Los vecinos continuaron comentando durante horas la lección que habían presenciado, convirtiendo la venganza de Mariela en una leyenda local que se transmitiría de generación en generación como advertencia sobre las consecuencias de subestimar a las mujeres aparentemente sumisas. Carmen permaneció junto a su hermana durante todo el proceso, como una guardiana que protege a la reina recién coronada de cualquier intento de contraataque por parte de los enemigos derrotados, pero ya no había enemigos, solo escombros humanos que se alejaban hacia un futuro incierto construido sobre las ruinas de sus propias decisiones. El silencio que se instaló en la casa después del desalojo no era el silencio de la soledad sino el de la victoria completa. El eco de una justicia que había llegado vestida de mujer inteligente y armada con documentos legales más letales que cualquier arma convencional. Mariela se dirigió hacia su sala, ahora completamente suya según todos los documentos legales que había desplegado como cartas ganadoras en el póker más devastador de su vida, y se detuvo frente al espejo que había reflejado años de lágrimas silenciosas y que ahora mostraba el rostro de una mujer que había aprendido a transformar su dolor en poder puro. El reflejo que la observaba desde el cristal ya no era el de la esposa sumisa que había soportado humillaciones durante meses, sino el de una estratega que había ejecutado la venganza más perfecta que los anales de Cali recordarían durante generaciones enteras. Sus manos acariciaron suavemente el marco dorado del espejo, el mismo que Javier había elegido años atrás creyendo que decoraba su casa, sin saber que estaba adornando el palacio de la mujer que lo destruiría completamente cuando decidiera activar todo su poder oculto. Carmen se acercó silenciosamente, observando a su hermana con una admiración que rayaba en la veneración, como si acabara de descubrir que había estado conviviendo durante décadas con una diosa de la venganza disfrazada de ama de casa tradicional. El aire de la sala se había purificado completamente, liberado de los miasmas de la traición y el engaño que lo habían contaminado durante meses, reemplazado por la fragancia limpia de la justicia cumplida y la dignidad restaurada. Los rayos del sol matutino se filtraban por las ventanas que ahora le pertenecían exclusivamente, iluminando cada rincón de un territorio recuperado donde ella reinaría sin compartir el trono con ningún usurpador. El silencio no era vacío sino pleno, cargado con la satisfacción de quien ha librado la batalla más importante de su vida y ha emergido no solo victoriosa sino completamente transformada por la experiencia. Los días siguientes transcurrieron como un sueño dorado donde cada amanecer confirmaba la realidad de su triunfo, mientras Mariela exploraba su casa como una arqueóloga que redescubre tesoros que habían estado ocultos bajo capas de rutina matrimonial y resignación aparente. Cada habitación le revelaba secretos que había olvidado durante los años de convivencia con un hombre que había interpretado su silencio como debilidad, sin comprender que estaba observando y memorizando cada detalle para el momento perfecto de su resurrección como mujer independiente y poderosa. Carmen la visitaba diariamente, trayendo flores frescas que reemplazaban el aire viciado de los últimos meses de convivencia tóxica, mientras ambas hermanas recorrían los espacios recuperados como peregrinas que visitan un templo sagrado donde se había materializado un milagro de justicia poética. Las llamadas telefónicas se sucedían sin interrupción, familiares y amigas que habían escuchado la historia y querían felicitarla por una venganza que había elevado el arte de la retribución femenina a categorías legendarias, convirtiendo su nombre en sinónimo de inteligencia estratégica aplicada con precisión quirúrgica. Los abogados especializados en derecho familiar comenzaron a citarla como ejemplo perfecto de cómo las leyes colombianas protegen a las esposas abandonadas cuando éstas tienen la sabiduría de aplicarlas correctamente, transformando su caso en material de estudio para futuras generaciones de juristas. El teléfono sonaba constantemente con propuestas de entrevistas para revistas femeninas que querían documentar su historia como inspiración para otras mujeres que atravesaban situaciones similares, pero ella declinaba educadamente todas las ofertas, prefiriendo saborear su triunfo en la intimidad de su hogar recuperado. Los vecinos la saludaban con un respeto renovado que contrastaba brutalmente con la lástima condescendiente que le habían mostrado durante los meses de humillación pública, como si hubieran descubierto que habían estado subestimando groseramente a la mujer que creían conocer. Las noticias sobre Javier llegaban en fragmentos dispersos que Carmen recopilaba como piezas de un rompecabezas que ilustraba la magnitud de su caída. Había tenido que mudarse a un apartamento diminuto en las afueras de la ciudad, su empresa había comenzado a perder clientes que desaprobaban su comportamiento moral, los invitados de aquella noche habían esparcido la historia por todos los círculos sociales de Cali hasta convertirla en una leyenda urbana que se contaba en tertulias y reuniones familiares. Rebeca había regresado a vivir con sus padres, cargando no solo con la humillación de haber apostado al caballo perdedor sino también con las deudas que había contraído creyendo que tendría acceso al patrimonio de un hombre que había resultado ser más pobre que ella después de la división legal de bienes. Los amigos comunes evitaban cualquier contacto con él, como si la derrota que había sufrido fuera contagiosa y pudiera infectar a quienes se acercaran demasiado al epicentro de su destrucción,
mientras que a ella la buscaban constantemente para escuchar de primera mano los detalles de una venganza que había alcanzado dimensiones míticas. Carlos Luján se había convertido en el abogado más solicitado de Cali para casos similares, mujeres que habían escuchado la historia de Mariela y querían replicar su éxito en sus propias batallas contra esposos infieles, transformando su caso en el prototipo perfecto de cómo la inteligencia femenina puede triunfar sobre la arrogancia masculina. Las redes sociales habían comenzado a circular versiones modificadas de su historia, cada relato añadiendo nuevos detalles dramáticos que aumentaban la leyenda de la mujer que había destruido a su esposo infiel utilizando únicamente su inteligencia y las leyes que él había ignorado por arrogancia. Los periódicos locales habían comenzado a recibir cartas de lectoras que solicitaban más información sobre los aspectos legales del caso, convirtiendo su venganza en un fenómeno sociológico que trascendía lo personal para convertirse en símbolo de empoderamiento femenino. El momento más dulce llegó cuando Mariela recibió una visita inesperada de la madre de Rebeca, una mujer mayor que llegó a su puerta con lágrimas en los ojos y una disculpa en los labios por el papel que su hija había desempeñado en la destrucción de su matrimonio. La conversación se desarrolló en el jardín que ahora florecía bajo su cuidado exclusivo, mientras ambas mujeres compartían el té de la tarde y las reflexiones de madres que habían aprendido lecciones dolorosas sobre la naturaleza de los hombres que utilizan a las mujeres jóvenes como trofeos temporales. La madre de Rebeca reveló que su hija había intentado suicidarse al comprender la magnitud de su error, salvada únicamente por la intervención oportuna de familiares que habían estado monitoreando su estado emocional desde el desalojo público, añadiendo una capa adicional de tragedia a una historia que ya había cobrado víctimas colaterales suficientes. Carmen observó la conversación desde la ventana de la cocina, preparando más té mientras procesaba la información sobre los daños colaterales que había producido la venganza de su hermana, comprendiendo que la justicia a veces cobra precios que van más allá de los culpables directos. Mariela escuchó la historia con una compasión que no había esperado sentir, pero que surgía naturalmente de una mujer que había recuperado su humanidad junto con su dignidad, ofreciendo palabras de consuelo para una madre cuya hija había sido víctima colateral de las mentiras de un hombre que había resultado ser letal para todas las mujeres que habían confiado en él. La tarde se alargó con confidencias que revelaban cómo Javier había manipulado a Rebeca con las mismas promesas que había utilizado con ella durante los primeros años de matrimonio, confirmando que él era un depredador serial de emociones femeninas que había encontrado finalmente a la mujer capaz de detenerlo definitivamente. El jardín se llenó con el aroma de las flores que habían comenzado a brotar desde que la casa había sido liberada de la energía tóxica de la traición, como si la misma tierra hubiera sentido la purificación del territorio y respondiera con nueva vida. La madre de Rebeca se despidió con un abrazo que transmitía gratitud por la generosidad emocional que Mariela había mostrado hacia la familia de la mujer que había sido su rival, elevando su venganza de la categoría de retribución personal a la de lección moral que beneficiaba a toda la comunidad femenina de Cali. Los meses que siguieron transformaron la casa de Mariela en un santuario donde las mujeres traicionadas peregrinaban buscando consejos sobre cómo replicar su éxito en sus propias batallas contra esposos infieles, convirtiendo su sala en un aula informal donde se impartían lecciones sobre empoderamiento femenino y estrategia legal. Ella las recibía con la gracia de una reina que comparte su sabiduría con sus súbditas, ofreciendo té casero y consejos que habían sido destilados de su propia experiencia en las trincheras del divorcio conflictivo, mientras Carmen documentaba discretamente estas reuniones que se habían convertido en sesiones de terapia grupal no oficial. Los abogados de la ciudad comenzaron a referir clientes a su casa, sabiendo que una conversación con la mujer que había ejecutado la venganza más perfecta de la historia legal caleña valía más que horas de consulta profesional tradicional, transformando su hogar en el epicentro de una revolución silenciosa que estaba cambiando la manera en que las mujeres enfrentaban las traiciones matrimoniales. Las historias de éxito se multiplicaron como ondas en un estanque. Cada mujer que aplicaba las lecciones de Mariela generaba nuevas victorias que se añadían al legado de una venganza que había trascendido lo personal para convertirse en fenómeno social, creando una red de mujeres empoderadas que se apoyaban mutuamente en sus batallas contra la infidelidad masculina. Los medios de comunicación nacionales comenzaron a solicitar entrevistas que ella continuaba declinando educadamente, prefiriendo mantener su trabajo de mentoría en el anonimato relativo que le permitía ayudar sin convertirse en espectáculo mediático, consciente de que su poder radicaba precisamente en esa combinación de eficacia silenciosa y resultados devastadores. El jardín de su casa se había convertido en símbolo de renacimiento, donde las flores que plantaba crecían con una exuberancia que parecía alimentada por la energía liberada de años de opresión emocional, creando un oasis de belleza que contrastaba dramáticamente con la desolación que había dejado atrás su exesposo en su nueva vida de pobreza y ostracismo social. La transformación final se completó cuando Mariela se miró nuevamente en el espejo que había sido testigo silencioso de su metamorfosis, descubriendo que la mujer que la observaba desde el reflejo había evolucionado más allá de la venganza para convertirse en algo más poderoso, una mentora que había aprendido a transformar el dolor en sabiduría y la traición en empoderamiento colectivo.
Sus manos tocaron el cristal con la ternura de quien saluda a una vieja amiga que ha compartido todos los secretos de una transformación épica. Mientras Carmen observaba desde el marco de la puerta con lágrimas de orgullo por la hermana que había descubierto no solo cómo destruir a sus enemigos sino también cómo construir un legado que beneficiaría a generaciones futuras de mujeres. El reflejo le devolvió la imagen de una reina que había conquistado no solo su propio reino sino también los corazones de todas las mujeres que habían encontrado en su historia la inspiración necesaria para librar sus propias batallas, convirtiendo su casa en el centro de un imperio invisible que se extendía por toda la ciudad a través de las redes de solidaridad femenina que había inspirado. Los rayos del atardecer se filtraron por la ventana, iluminando el rostro de una mujer que había aprendido que la venganza más perfecta no es aquella que destruye al enemigo sino la que construye un mundo mejor para quienes vienen después, transformando cada lágrima derramada en semilla de un jardín donde florecerían las victorias de otras mujeres que se atreverían a reclamar su poder. Carmen se acercó para abrazar a su hermana, ambas reflejándose en el espejo como las arquitectas de una revolución silenciosa que había comenzado en un salón de Cali pero que se extendería por todo el país como testimonio del poder oculto de las mujeres que deciden dejar de ser víctimas para convertirse en vengadoras de su propia dignidad. El espejo guardó para siempre la imagen de esa transformación, como un testigo silencioso de la noche en que una mujer había descubierto que las escrituras más poderosas no se firman con tinta sino con inteligencia aplicada con precisión quirúrgica contra quienes creen que el poder femenino es solo una ilusión que se desvanece ante la arrogancia masculina. La reina había nacido de sus propias cenizas.